Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos. El día de hoy veremos lo que es la función lineal como un modelo de variación directa. Comenzamos. Se dice que hay una variación directa cuando al aumentar el valor de una variable aumenta el valor de la otra y viceversa. Ejemplo, si se compra cierta cantidad de libros, se deduce que el costo de los libros depende de la cantidad adquirida de ellos, es decir, a mayor cantidad de libros, mayor costo, y viceversa, a menor cantidad de libros, menor costo. Entonces aquí tenemos una relación de proporcionalidad directa, donde tenemos que a más cantidad, más costo, y a menos cantidad, menos costo. Esa es una relación de proporcionalidad directa. Cuando una variable aumenta, la otra también, o cuando una disminuye, la otra también. El modelo de variación directa es una función lineal que pasa por el origen y se representa con la siguiente ecuación. F de x es igual a k por x. Este es nuestro modelo de variación directa o nuestra función de modelo de variación directa. Y bueno, gráficamente tendríamos una línea recta que pasa por el origen y tenemos que cuando aumenta la variable x, a medida que x aumenta, y también aumenta. Y viceversa, a medida que x disminuye, y disminuye. Como y es igual a f de x, entonces también podemos reescribir el modelo de variación directa como y es igual a k por x. En consecuencia, y es directamente proporcional a x. Si de la ecuación y es igual a k por x, despejamos a la variable k, entonces tenemos que k es igual a y entre x. En esta fórmula, k se define como la constante de proporcionalidad. Como k es igual a y entre x, entonces k es igual a la variable dependiente entre la variable independiente. Retomemos nuevamente nuestro ejemplo de los libros, donde decíamos que a mayor cantidad de libros, mayor costo, y a menor cantidad de libros, menor costo. Entonces deducimos que el costo depende de la cantidad de libros, es decir, el costo está en función de la cantidad de libros. En consecuencia, tenemos que x, que es igual a la cantidad de libros, será nuestra variable independiente. Y, que es igual al costo de los libros, será nuestra variable dependiente. Por lo tanto, k, que es igual a y entre x, será igual a la cantidad de libros entre el costo de los libros. Esa será nuestra variable de proporcionalidad. Ejemplo 1. Se compran 3 libros y se pagan 150 pesos por ellos. ¿Cuánto se pagará por 5 libros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras variables, donde sabemos que x es la variable independiente, que y es la variable dependiente y que el valor de y depende del valor de x. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles serán nuestras variables? En el texto podemos identificar que nos hablan de los libros y nos hablan del costo, medido en pesos. Entonces, ¿quién depende de quién? Bueno, pues podemos observar que el costo depende de la cantidad de libros
Por lo tanto, X es la cantidad de libros, que son 3 libros. Y es el costo de los libros, que son 150 pesos. Formamos nuestra constante de proporcionalidad, donde K es igual a Y entre X, como ya hemos definido a la variable dependiente como el costo de los libros será 150, y como hemos definido a X como la variable independiente, que es la cantidad de libros, en este caso son 3, entonces tenemos 150 entre 3. Dividimos 150 entre 3 y esto es a 50. Por lo tanto, K es a 50. La constante de proporcionalidad es 50. Evaluando en el modelo de variación directa, tenemos que f de x es igual a k por x. Sustituimos y evaluamos. Tenemos entonces que f evaluado en 5 libros será igual a k, donde k equivale a 50, multiplicado por x, que es a 5. 50 por 5 será a 250. Entonces se pagan 250 pesos por 5 libros. Ejemplo 2. Si un automóvil recorre 75 kilómetros en 80 minutos, ¿qué distancia recorrerá en media hora? Bueno, nuevamente identificamos nuestras variables, observamos el texto y nos damos cuenta que tenemos dos variables. Por un lado tenemos el tiempo medido en minutos y por otro lado tenemos la distancia medida en kilómetros. Pero ¿quién depende de quién? La distancia depende del tiempo o el tiempo de la distancia. En este caso podemos observar que la distancia recorrida depende del tiempo que se recorrió. Entonces tenemos que X es el tiempo, 80 minutos, Y es la distancia, que son 75 kilómetros. Formamos la constante de proporcionalidad K, donde K es igual a Y entre X. Entonces tenemos que es 75 entre 80. Como 75 entre 80 no es entero exacto, lo dejamos en fracción. Y si se puede reducir, pues la reducimos. En este caso, 75 octavos tiene reducción y nos dan 15 dieciseisavos. Por lo tanto, K es a 15 dieciseisavos. Evaluando en el modelo de variación directa, tenemos entonces que f de x es igual a k por x. Entonces la función evaluada en una distancia de media hora. Pero sabemos que media hora es el equivalente a 30 minutos. Por lo tanto, evaluamos la función en 30. F evaluado en 30 es igual a K, que son 15 dieciseisavos, multiplicado por X, que es a 30. Entonces multiplicamos 15 por 30, son 450. Como el 30 está sobre 1, al hacerlo fracción, le colocamos la unidad. Y al multiplicarlo por la fracción de 15 dieciseisavos, tenemos entonces 16 por 1 es a 16. Entonces 450 entre 16 es a 28.125. Por lo tanto, se recorrerán 28.125 kilómetros en media hora. Ejemplo 3. Se compran 5 pantalones y se pagan 1,500 pesos por ellos. ¿Cuánto se paga por 15 pantalones? Nuevamente realizamos nuestra identificación de variables. Tenemos que nos hablan de los pantalones. En este caso, la cantidad de pantalones será una variable. Y nos hablan de 1,500 pesos, que será el costo a pagar. Entonces vamos a preguntarnos qué depende de quién. El costo depende de la cantidad de pantalones o los pantalones del costo. Bueno, identificando nos damos cuenta que el costo depende de la cantidad de pantalones. Por lo tanto, X será la cantidad de pantalones. En este caso son 5. Y Y es el costo de los pantalones, que serán 1,500 pesos.
Formamos la constante de proporcionalidad K, donde K es igual a Y entre X, por lo tanto es 1500 entre 5. Hacemos la división y sale entero, entonces es a 300. K es 300. Evaluando en el modelo de variación directa, tenemos entonces que f de x es igual a k por x. Por lo tanto, tenemos que la función evaluada en 15 pantalones, f en 15, es igual a k, que son 300, por x, que es a 15. 300 por 15 es a 4500. Entonces se pagan 4500 pesos por 15 pantalones. Ejemplo 4. Para pintar una pared rectangular de 8 metros por 3.5 metros, se requiere de 1.85 litros de pintura. ¿Cuántos metros cuadrados se pueden pintar con 4 litros de pintura? Bueno, pues identificamos primero lo que son nuestras variables. Nos hablan de litros de pintura y nos hablan de metros cuadrados a pintar. Entonces, ¿quién depende de quién? Los metros cuadrados dependen de los litros de pintura que se tengan, o los litros de pintura dependen de cuántos metros cuadrados haya. En este caso, podemos observar que los metros cuadrados dependen de los litros de pintura. Entonces, X serán los litros de pintura, en este caso 1.85 litros, y Y son los metros cuadrados. Como nos dicen que la pared es rectangular y su medida es de 8 por 3.5, para obtener el área o los metros cuadrados a pintar, pues es la base por la altura. 8 por 3.5 es a 28 metros cuadrados. Formamos la constante de proporcionalidad. K es igual a Y entre X, que serán los metros cuadrados, que es a 28 metros cuadrados, entre los litros de pintura, que es 1.85. Hacemos la división y tenemos 15.1351. Evaluando en el modelo de variación directa, tenemos que f de x es igual a k por x. Entonces, la función evaluado en 4 litros de pintura será igual a k, que equivale a 14.1351, por la x, que es a 4 litros de pintura. Multiplicamos y dan 60.54 metros cuadrados. Por lo tanto, con 4 litros de pintura se abarcan 60.54 metros cuadrados de pared. Ejemplo 5. Una persona camina 3.5 kilómetros en 1 hora con 45 minutos. ¿Cuántos kilómetros caminará en 2 horas y media? Nuevamente identificamos nuestras variables y tenemos que nos hablan de distancia medida en kilómetros y nos hablan de tiempo medido en horas o en minutos. En este caso tenemos entonces que quién depende de quién. Los kilómetros dependen del tiempo, los kilómetros caminados dependen del tiempo, o el tiempo depende de los kilómetros que se caminaron. Bueno, pues podemos observar que los kilómetros que se caminan dependen del tiempo que se lleva caminando. Entonces, X es el tiempo caminado. En este caso, nos dicen que es 1 hora con 45 minutos. En 1 hora hay 60 minutos, más 45 minutos adicionales, tendríamos 105 minutos. Y es la distancia. La distancia está medida en 3.5 kilómetros. Formamos la constante de proporcionalidad K. K es igual a Y entre X, por lo tanto es a 3.5 kilómetros en 305 minutos. Evaluando el modelo de variación directa, tenemos entonces que la función evaluada en 150 minutos, porque nos dicen que debemos de evaluarla en 2 horas y media. Pero 2 horas y media equivale a 150 minutos, puesto que en 2 horas
hay 2 veces 60 minutos. 60 más 60 son 120 y en media hora tenemos 30 minutos más, entonces son 150 minutos. Entonces el modelo de variación directa evaluado en 150 será igual a K, que es 3.5 entre 105, por X, que son 150. Entonces 3.5 por 150 y después dividido entre 105, esto es igual a 5 kilómetros. Entonces se recorrerán 5 kilómetros en 2 horas y media. Y bueno, pues hemos analizado lo que es la función lineal como un modelo de variación directa. Y es igual a K por X.